tengamos ahí como referencia. Este libro contiene, entre los diferentes detalles, contiene lo que es gramática en el sentido avanzado, gradualmente desde lo básico a lo más complejo y adelantado. Incluye la parte de los sustantivos y sus ejemplos y sus ejercicios. Este libro contiene verbos y conjugaciones en sus tres tiempos, de lo que nosotros conocemos como pasado, presente y futuro. Contiene adjetivos, adverbios, como todo idioma. Toda lengua está compuesto de adjetivos, verbos, sustantivos, etcétera, ¿no? E incluso te explica hasta cierto punto el tema de las raíces verbales, este libro. Dos, cada capítulo de este libro contiene 40 capítulos, ¿ya? Cada capítulo contiene su propio vocabulario y este vocabulario ayuda al estudiante a que pueda un poquito más agarrarle confianza a cada uno de los ejercicios que tiene. Este libro incluso tiene expresiones hebreas, ¿no? Ciertas expresiones frecuentes en hebreo que provienen de la Biblia o del Talmud, ¿ya? Como les decía un momento, a la hora de estudiar el hebreo moderno, no es otra cosa que muy diferente al hebreo bíblico. En muchos de los casos tiene bastante similitud, tiene bastante parentesco, ¿ya? Y es más, aquella persona que de primera mano estudie hebreo moderno, le va a ser mucho más fácil poder acceder a la comprensión del hebreo bíblico, ¿ya? Cada capítulo del libro incluye un pequeño diccionario de palabras nuevas. Las mismas están recopiladas por orden alfabético en un diccionario integral al final del libro. Y incluye, en cada capítulo, incluye ejercicios. Y estos ejercicios les van a ayudar a llevar a la práctica cada uno de los temas que se va tratando en cada capítulo, ¿ya? Este libro, por ejemplo, de hecho, es muy necesario hablar de, digamos, de manera general, el tema del alfabeto hebreo, que lo apropiado es llamarlo alfato o alefbet, ¿ya? Eso sería lo apropiado. Pero de todas maneras, es muy común llamarlo alfabeto entre los hispanohablantes, ¿no? Para referirse a un conjunto de letras de cualquier lengua, no necesariamente del español. Pero si queremos decirlo de manera apropiada al hebreo, Aleph Bet, Aleph Bet, ¿ya? Eh, Partes esenciales que se debe saber de este capítulo. El idioma hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda. Me parece que aquí todos los presentes ya lo tenemos muy claro eso. Bueno, voy saludando aquí a Edgar. Shalom, shalom, Edgar. Si pudieran prender sus cámaras. Denis, David, Lixe. Cuando están así apagadas las cámaras, como que pareciera que uno esté, digamos, invisible, pues, ¿no? Entonces hay que interactuar, pues, ¿no? ¿Ya? Porque este libro, este material o estas lecciones que vamos a llevar realmente nos van a llevar a la interacción, ¿ya? A la interacción en que vamos a poder dialogar, acercarnos, comprender, preguntarnos, etcétera, ¿ya? El idioma hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda, ¿ya? El alefato o alefbet tiene 22 letras, ¿ya? Son temas muy esenciales que debemos de saber. Si alguno de los compañeros de aquí, por ejemplo, quizás David o Edgar, quizás no tienen, digamos, digamos, una noción básica del hebreo, me refiero a las consonantes y a los signos vocálicos, vamos a hacer un pequeño repaso, como para que tengan una idea, ¿ya? Eh, de las 22 letras que tiene el alefbet, 5 de ellas, o de las 22 se desprenden 5 letras que se escriben en forma diferente al final de las palabras. Y a estas 5 letras se les denomina comúnmente como letras finales o otiot sofiot. Ya, de esas 5 letras se desprenden que solo y exclusivamente se deben escribir al final de las palabras.
El hebreo no tiene letras mayúsculas, tiene solo dos tipos de alfabeto o alfabeto, cursivo y de imprenta. Lo que vamos a interactuar durante estos capítulos, vamos a interactuar con la forma tipo imprenta. Es lo que nosotros conocemos en la Biblia hebrea, en la Torá, lo que nosotros tenemos quizás en casa. Estos libros tienen una forma de escritura tipo imprenta. A eso se refiere tipo imprenta. Cursivo es lo que se escribe a mano, que justamente en estas páginas siguientes vamos a ver unas muestras de cómo es la forma cursiva, que es muy común entre los israelíes, ¿no? El de imprenta se usa mayormente en libros, periódicos, señales callejeras, etc. Y el cursivo es usado en todo escrito de tipo personal, cartas, notas, agendas, etc., ¿no? Todas las letras en hebreo son consonantes, pero algunas de ellas sirven también como vocales en ciertos casos. A ver si pudieran notar, eh, Víctor, María, Lixe, David, Edgar, si pudieran tener en cuenta lo que dice aquí, todas las letras en hebreo son consonantes, pero algunas de ellas, de las, de las 22 letras del alfabeto, algunas de ellas sirven también como vocales en ciertos casos. Entre ellos estamos hablando de eh, Aleph, estamos hablando de Bab, ¿ya? Estamos hablando de Yod, ¿ya? Incluso G es una consonante que ayuda a acercarse a una vocal, especialmente a la vocal A y a la vocal E. Y en algunos casos muy lejanos a la vocal O, ¿ya? En general, las vocales se representan por medios de una serie de signos, debajo, encima y al lado de las letras. Las vocales aparecen mayormente en escritos sagrados. Si ustedes, por ejemplo, tienen una Torah, tienen posiblemente un Tanaj o tienen alguna literatura rabínica en hebreo, ¿ya? Quizás el Shulchan Aruch, que está ya en editoriales mm, de estos tiempos, han incluido los signos vocálicos. Eh, Estos libros contienen los signos vocálicos, esos puntitos o esas rayitas que se colocan debajo o sobre o dentro de las consonantes. Las vocales aparecen mayormente en escritos sagrados, poesías, literatura infantil y durante el aprendizaje del idioma. Pero en la vida cotidiana, en Israel, los libros, diarios, subtítulos de películas de cine o de televisión no se escriben los signos vocálicos. ¿Ya? Eso significa que la comprensión de lo leído depende de la medida de familiaridad o del conocimiento de las palabras mismas. Como el hebreo no es un idioma fonético, para leer bien se debe conocer las palabras o imaginar el contexto. Imaginar el contexto, especialmente para textos que no tienen los signos vocálicos. Esto parece difícil, de hecho, parece difícil totalmente para nosotros, especialmente los extranjeros o los no judíos o los no israelíes. Para nosotros nos es difícil, pero a medida que vamos practicando, a medida que vamos familiarizándonos, se nos va a hacer cada vez más sencillo, ¿ya? Y eso, no solo yo, sino muchas personas que ya estamos en este proceso de desarrollo del hebreo, entonces lo estamos disfrutando, que realmente es así, pues, ¿no? Tiene sus limitaciones, pero llega un momento donde que ya no necesitamos los signos vocálicos necesariamente en ciertos casos. Incluso podemos comparar eso, recordarán a veces los niños, por ejemplo, cuando quieren aprender a manejar una bicicleta, ¿no? Y están dando sus primeros pasos, necesitan una bicicleta con dos rueditas en la parte de atrás, ¿no? Esas dos rueditas como que ayudan a equilibrar, ¿no? Al niño hasta que llega un momento donde que pueda balancear, ¿no?
pueda agarrar el pulso, entonces ya no va a necesitar de las rueditas, ¿no? De auxiliares. Y lo mismo sucede en el hebreo. Los signos vocálicos, los puntitos y las rayitas que están debajo, sobre las consonantes o dentro de las consonantes, tienen su momento, tienen su tiempo, ¿ya? Entonces, llegado el momento de la comprensión, de la interacción, de la frecuencia, entonces va a llegar un momento en donde que ya incluso ya no vamos a necesitar esos signos vocálicos para leer textos consonánticos. Es cuestión de ejercitarnos en ese proceso. Muy bien, vamos a la siguiente página. En este libro usamos las vocales para facilitar su lectura, ¿ya? La pronunciación de las letras Bet, Kaf, P, estas tres consonantes tienen dos variantes, ¿ya? Difiere según tenga o no un punto dentro. Por ejemplo, esta, sí, espero que logran ver las páginas. Espero que voy a agrandar un poquito. Y si tienen su libro, estamos en la página 11-12, ¿ya? En la página 12 nos indica, nos da una referencia de cómo hay consonantes en el hebreo que cuando tienen un punto en su interior, varía su pronunciación y también su equivalencia, ¿ya? Entre ellas, entre estas consonantes, estamos hablando de Bet, Kaf y P. Cuando Bet tiene el punto en su interior, debe sonar labial explosiva, Bet, y su equivalente debe ser una B de bueno. Pero si esta consonante Bet no tiene el punto en su interior, debe sonar vet, labio dental, y su equivalencia debe ser una V. Lo mismo sucede con kaf. Cuando tiene el punto en su interior, debe sonar kaf, y si no tiene el punto, debe sonar haf. Lo mismo sucede con la tercera consonante ahí. Cuando tiene el punto en su interior, debe sonar P. Cuando no lo tiene, F. Aquí tenemos un ejemplo. Y su equivalencia, cuando no tiene el punto, debe ser F. Cuando tiene el punto en su interior, debe ser una P. Es decir, que la distinción la hace la presencia o la ausencia del punto dentro de la letra, específicamente en estas tres consonantes. ¿Ya? En español, a ver, voy a reducir un momento la página como para poder verlo. En español, cada pronunciación se representa con una letra distinta. Aquí tenemos, por ejemplo, en la página 12 del libro, ¿ya? En el lado derecho tenemos la forma de cada una de las letras hebreas, la forma como se escribe, ¿ya? Y esa es la tipo imprenta, no es la tipo cursiva, es la tipo imprenta. Y al costado tenemos cómo se pronuncia cada una de las letras. Por ejemplo, en la primera letra, Aleph, ¿ya? La manera como se escribe esta consonante y la manera como se pronuncia y su equivalencia. Por ejemplo, este libro ha utilizado o ha indicado a la vocal A, E, I, O, U. Adquiere el sonido de la vocal que le acompaña. Si, sin vocal es muda. Cuando hablamos de esta consonante Aleph, ¿ya? Esta consonante Aleph es considerada una consonante, esta letra, pero no tiene una representación directa a alguna letra en español, mucho menos representa a cualquiera de las 5 vocales que nosotros tenemos en español. Es considerada Aleph una letra muda, una letra quiescente. No tiene una representación al español. En la práctica, cuando leemos un texto puntuado, un texto vocalizado,
Debajo va a indicar qué vocal debería de sonar, ¿ya? Si es una rayita, debe sonar una A. Si es dos puntitos, debe sonar una E. Si es un puntito, debe sonar I. Si sobre la consonante tiene un puntito en el lado izquierdo superior, debe sonar O. Y si debajo de Aleph está tres puntitos hacia abajo, debe sonar como U. Pero esta letra no es considerada una vocal, es considerada una consonante. En la práctica va a sonar dependiendo qué signo vocálico le está acompañando. Y si no tiene ningún signo vocálico, esta consonante no suena. Es considerada letra muda, ¿ya? O también se le denomina letra silente, también se le denomina, ¿ya? Vamos con la segunda letra. Aquí tenemos la muestra, ¿ver? Esta consonante bet, no sé si se logra ver la pantalla, ustedes me avisan, o si debo agrandar la pantalla. ¿Se logra ver? Hola, hola, ¿me escucha? ¿Se me escucha? Sí se escucha, profe, sí se ve. Ah, ya, se logra ver la pantalla. Está bien, está bien. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, esta consonante, como ustedes verán aquí, cuando tiene el punto en su interior, su pronunciación debe ser B y su equivalencia es una B de bueno. Cuando no tiene el punto en su interior, debe escribirse de esta manera, su forma de escritura es así, y su pronunciación debe ser labio dental, vet, vet, y su equivalencia es una V, ¿ya? Una V. Nuestra siguiente consonante, bet gimel, ¿ya? Gimel sería la tercera letra de la tabla, su equivalencia debe ser una G de gato. No es como nosotros lo tenemos en español, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos en el orden de nuestras letras A, B, C, D, E. Las letras hebreas no tienen ese mismo orden, ¿ya? Aquí tenemos Bet, que representa la B, luego se pasa a la siguiente consonante Gimel, que representa la G de gato, luego tenemos la consonante Dalet, que representa a la D, luego tenemos la consonante G, que representa a H, ¿ve? Cada una de estas letras, desde B, seguimos, tienen una representación a alguna letra en español. Pero en caso de Aleph, no tiene una representación. Eso quiero enfatizar. Aleph no tiene una representación a alguna letra en español. Tampoco representa directamente a la vocal A. Tampoco Ya, representa a la vocal E. Ya, es considerada una consonante, pero no tiene equivalencia. Solo suena siempre en cuando le acompaña cualquiera de los signos vocálicos debajo. ¿Ya? Luego tener aclaración. Esta consonante G, que es representada a la H española, esta consonante para nosotros en español, esta H en español para nosotros es muda, plenamente, ¿ya? No suena en ninguno de los casos, ni en inicio de la palabra, ni al medio de la palabra, ni al final de las palabras. En español, para nosotros, la H es muda, como por ejemplo la palabra hola. Está presente la H, pero no tiene sonido propio. Por ejemplo, la palabra alcohol. La H en español está presente en esa palabra al medio, alcohol, pero la H en español no suena. Pero esta consonante G
que es representada por H, esta consonante sí suena cuando está al inicio de las palabras, cuando está al medio de las palabras, sí suena siempre en cuando le acompañe un signo vocálico. Ojo, siempre en cuando le acompañe un signo vocálico. Sí suena, pero debe sonar como si fuera una J suave, aspirada o exhalada, como las palabras del inglés, por ejemplo, tenemos house, ¿no? Ahí en la palabra en inglés, house, está la H. Y mira cómo suena house. ¿Ve? Como una aspiración, ¿ve? Suena la H, ahí en esa palabra en inglés, suena. Ese es el sonido que debe tener esta consonante en el hebreo. Incluso la palabra horse, hello, suena como una J suave, aspirada o exhalada. Esta consonante G, cuando está al inicio de palabra, cuando está al medio de las palabras, acompañada por un signo vocálico, debe sonar ligeramente, suave. ¿Ya? La siguiente consonante. Ah, no les aclaré al final. Al final. Esta consonante G, existen una cantidad de palabras en el hebreo. Cuando esta consonante está al final de una palabra, generalmente es muda. No suena, no tiene sonido. ¿Ya? Ahí sí, generalmente. Pero hay ciertos casos que esta consonante G, cuando está al final de una palabra, sí debe sonar, siempre y cuando le acompaña un signo, un punto diacrítico dentro de la consonante. Así, ¿ve? No sé si logran ver, estoy colocando un punto dentro de G. Si ustedes ven palabras en cualquier texto hebreo que ustedes están interactuando, esta G con ese punto en su interior, ¿ya? Sí debe sonar suave, ¿ya? Pero si esta consonante está al final de una palabra y no tiene ese punto, ahí es muda, plenamente muda, no suena. ¿Está bien? Hablando de esta consonante. A ver, vamos con la siguiente letra. Esta consonante BAP, ¿ya? Su equivalencia es una V, ¿ya? Y es considerada también una letra labial, ¿ya? Va, por eso que labial, ¿por qué se dice? Porque a la hora de pronunciar debe sonar como golpeando los labios. Por eso se le dice letra labial. Va, va, ve, letra labial. Luego vamos a la página 12, página 13. Luego vamos a esta siguiente consonante, ¿ya? Esta vendría a ser la séptima letra de la lista de las 22 letras del alfabeto. Esta consonante, ya como ustedes verán, está medio inclinada. Se pronuncia Zain. Zain. No Zayin. ¿Ya? No Zayin. No con Z. No con S. Con una Z, pero vibrante. Vibrante. Como si fuera una abejita. Bzz, ¿no? Esta consonante dentro de la tabla del alfabeto es considerada una letra sibilante. Esta consonante. ¿Por qué se le denomina letra sibilante? Porque a la hora de pronunciar emite un ligero silbido. Por eso se le denomina letra sibilante. Sibilante pero vibrante. Zain. ¿Ya? A ver si pudieras pronunciarlo, Edgar.
A ver, pronúncialo. A ver, Lixe, activen sus audios, está apagado. María, Víctor, David, Zain, Shu. Zain, Ajá, muy bien. Víctor, Zain, ajá, ahí tienes que vibrarlo como una abejita. Imagínate que, Zain, ajá, mucho mejor, mucho mejor. A ver, María, Zain. ajá, exactamente. Pero tiene que ser como sibilante, ¿no? Bzz, como, ah, exacto. Bzz, La abeja. zain, como una abejita. Zain. Exacto, Zain. mucho mejor. A ver, David, Zain. ya procuremos que no debe sonar como una S, sino como una Z, pero vibrante. Hay una cantidad de palabras en el hebreo que comienza con esta consonante y a la hora de pronunciar no debe confundirse como si fuera la consonante samej. Y la consonante samej sí es representada por una S, pero en el caso de esta consonante zain es representada por una Z, pero vibrante, como una abejita. Eso debemos tomar nota, ¿ya? Zain. A ver, aquí tenemos la octava letra, que sería Het. Esta consonante es considerada una letra gutural y la más áspera, ¿no? Una consonante gutural áspera porque a la hora de pronunciar suena como raspando, ¿no? Como raspando la garganta, ¿no? Entonces, letra gutural porque su sonido proviene desde la garganta, pero como raspando. Het. Su pronunciación debe ser het, ¿no? Sentimos ahí la garganta y comienza a raspar, ¿no? Comienza a sonar het, ¿no? Raspando. Ese es el sonido de esta letra y su representación es una J. Seguramente ustedes han escuchado la palabra Gesed, ¿no? O Haber, ¿no? Son palabras bastante sonadas, ¿no? Que su equivalencia es una J. Su equivalencia es una J. ¿Ya? Luego tenemos la siguiente consonante, esta de aquí. Y esta debe sonar como tet. Tet. Y su equivalencia es una T en español. Tet, una T. ¿Ve? Luego tenemos aquí la letra Yod. Yod, que sería la décima letra de la tabla, del Aleph Bet. Y esta Yod es representada generalmente por la Y. Y hay ciertos casos donde es representada de manera directa por la I latina. En el hebreo moderno se utiliza como equivalencia para esta consonante la I latina. Pero ambas representaciones son válidas y son totalmente fluidas también a la hora de la pronunciación. ¿Ya? Yod sería nuestra décima letra representada por la Y. Vamos a hacer un break de 10 minutos. Esta primera sesión se va a cortar y regresamos.